Te va a ir con las cabras que están... Se me quedó para aquí. Y eso que aquí hay mucho internet, mira esta chivarra. Ahí viene la mujer mía, la Miriam. Qué fresquito hay aquí. Os voy a enseñar esto que hay para aquí que no lo habéis visto, lo veréis esta noche en el vídeo que hice ayer cuando traje las cabras. Ahora, aquí nos han hecho pilas nuevas a la Junta para las cabras. Estas piedras que buenas son para forrar una barbacoa. Mira qué buenas pilas tenemos ahí hechas para que beban las cabras. Eres alta y buena moza. Estamos en lo alto de la sierra. Vamos que os enseñe la piscina que tenemos aquí. Si algunos queréis venir para acá a cuidarme las cabras aquí tenéis piscina. Tienen que estar para aquí las cabras este verano limpiando toda esta parte de la sierra. Ahí está la Gran Almenara, que es aquella parte donde siempre están las cabras todo el año. Ahora os enseño la piscina que tenemos ahí. Van a beber las cabras, mirad. Buenas tardes, ¿qué tal andáis para ahí, autóctonos de Dios? A ver cómo bebe el ganado. Voy a descansar, si hemos estado con las vacas, he estado hace un rato subiendo las vacas para arriba que mañana las sanean. Tengo el pie que me cayó en la piedra el martes y tengo los dedos hechos polvo, creo que me partí uno. Madre mía. A ver cómo van a beber las cabras. Aquí tenemos muchísima agua, madre mía. Y aquí atrás hay unos ríos aquí atrás. El regato de las lanchas, que no sabéis qué hay ahí. Hay un chaval que se mató hace muchos años, se tiró y se abrió la cabeza. Os voy a enseñar la piscina que tengo aquí en la sierra. Si queréis alguno pongo para aquí la caravana y me cuidáis las cabras y os doy de comer y la caravana para que dormáis. Y una piscina, y aquí estáis alejados de la sociedad un tiempo. Y mirad qué piscina os iba a dejar que os bañarais. Aquí tenemos los bebés que los hemos dejado aquí anoche. Entonces se hacen así unos pequeños corales. Tenemos muy poco, cuando hay pocos cabritos, que tenemos ahora poco, ¿no ves? Y las cabras están aseando esto para aquí porque estamos en eso de limpieza de cortafuego. ¿Cómo han quedado esto? Para las zarzas se las comen, ¿no veis? Y lo asean. Vais a ver qué piscina os tengo aquí preparada. Para si algunos queréis venir para acá a cuidar las cabras. Una semana. Mirad, en lo alto de la sierra. Ni los riquinos de la capital de España tienen una piscina como esta. Mirad, una culebra. Hay aquí. ¿Habéis visto? Ni los riquinos tienen una piscina como esta. ¿Veis?
Y eres alta y buena moza. Mira, mira qué piscina espectacular. Si queréis pasar una semana de experiencias salvajes, veniros a la sierra. Y luego ahí hay un río que aquellas son naturales que no va nadie, tienes que ser solo con las cabras, es un camino muy pequeño, unas pozas espectaculares de agua que flipáis. Y no va nadie, ahí no ves a nadie. Saludos para la gente de Pamplona. Mira qué buena piscina tenemos aquí, para los cabreros. ¿No ves cómo están quedando las cabras todo limpio? Tenemos que limpiar todo esto con las cabras porque para eso nos pagan, para que nos pagan de limpieza con el pastoreo. Limpiamos todos estos cortafuegos, otros que suben para arriba, luego una franja ahí de unos caminos que hay. Ahí está mi hija Ariana con Martín. Todo aquí se está muy bien. Y aquí de noche, que yo duermo muchas noches, ¡fua! Ves toda la Baja Extremadura, que es Santibáñez Alto, Cadalso, ves todo. De noche se ve hasta el infinito y más allá. En La Boya hay un sitio que se llama La Boya que dicen que por la noche van los extraterrestres. Así que si queréis ver extraterrestres, tirad para acá. Está muy bien esto. Ahí anidan los buitres, hay unas colonias de buitres que anidan por ahí. Y allí, antes le echaban de comer allí a los buitres. Aquel cortafuego de arriba de la cumbre también lo limpio yo con las cabras. Que hay para arriba es Salamanca. Ese también es espectacular, a ver si un día os lo grabo. Este vas a ver, ni el Riquino de la capital tiene una piscina como esta. Y con agua corriente recién entrando de la sierra. Mirad qué agua. Un río de agua que viene de allí de las fuentes que bajan de las Cañonas por el lado de atrás. Hacia Pejinoso, que se llama Pejinoso. Pues esto estaba ayer, que estaba ya de monte que no se podía. Fíjate, en un día las cabras le han quedado todo machacadas, mirad. Si cuando hay incendios, pues ya tienen el monte las cabras, lo tienen todo remachado y lo apagan mejor los incendios. Que esto se inventó de eso, del proyecto Mosaico ese, que nació a través de la Universidad de Extremadura y estamos los cabreros metidos. Bueno, empezamos muchos cabreros, pero al final solo hemos quedado 3, creo. En los cortafuegos creo que estamos 2 o 3. Está un chaval allí con ovejas, que vino de Castilla, y otro cabrero allá abajo con cabras floridas, y yo aquí arriba con la... Yo estoy en el mejor sitio, porque como yo me criaba aquí y donde yo estaba, en el mejor sitio, aquí ni hay que... Aquí las cabras están en su hábitat. Altitud, mucha agua. Saluda a los de YouTube, Miriam. No, las cabras cuando se paran los pastores se nos echan todo alrededor. Mirad gara. Allá arriba es donde se quedan a dormir otras veces, allá arriba, que lo dije ayer. Martín, si tienes aquí las chivas al lado tuyo. Como bebes, no sé, tendrá muy mala calidad, porque bueno, aquí tenemos mucho internet, creo, vamos.
Bueno, trabajo duro, todos los trabajos son duros. Este, como llevamos toda la vida con él, lo llevamos bien, ¿eh? Pero Martín, ¿cómo se te ponen las chivas ahí? Le siguen se echan con Martín a chivas. Martín quiere mucho a la chiva. De los chivinos también. Vamos a poner una... Porque si no se van para las cajas al alto a dormir y no. ¡Ey! 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 Es como dar la vuelta para atrás a las cabras, silbándole poco. Todo esto lo limpian las cabras ahora, lo comen todo, lo machacan. Vente para aquí. Luego subo un vídeo, porque los directos no tienen calidad. A ver si me busco una compañía de móvil que me dé buena calidad. Que me dé internet a tope, porque es toda una mierda. Si venís a Gata, yo estoy para aquí, para la sierra. Bueno, Dagales, os voy a dejar. Luego subimos un vídeo. Que tengo una sed, vamos a ir a beber a una fuente. Os la voy a grabar y os la subo. Que vamos a ir a la fuente del Cuerno de la Vaca, se llama. La fuente del Cuerno de la Vaca. Fuentes olvidadas ya de la historia del pastoreo. El canchal del gato y todo esa... Canchal de la atalaya, todo esto antes estaba lleno de cabreros, nada más estoy ya yo. Llevo aquí yo solo un montón de años. Menos mal que le cogí el relevo a los viejos, que venían de para atrás y conozco todos los careos. Estas llevan 2 días conmigo trabajando a tarea. Ayer tuvimos que traer las cabras hasta aquí. Lo metimos casi 20 kilómetros. Porque entre que subimos por allí, estuvimos por allí, luego venimos por allí, bajamos por acá, subimos para allá. Saludos para los de Barcelona. Bueno, Dagales, os dejo que tengo mala calidad. Que paséis buena tarde y saludos para todos. Hoy es domingo, mañana saneamos las vacas, ya lo veréis. Vienen los veterinarios de la Junta de Extremadura a hacerle la prueba de tuberculosis. Nos vemos.